Toda dama de buen porte, que ponga mucha atención. Este bufón de la corte os anuncia una notición. Abrid bien las orejillas y escuchad bien este anuncio. Que aquí mismo en la villa de Jarandilla busca novia el rey Tiburcio. Arreglaos pues enseguida, que el rey está por venir. Y la que no sea elegida, que no se sienta ofendida, pues la que él no quiera, para mí. Atención, pueblo, atención. Viene a veros, mi señor. Hoy viene a buscar esposa a este rey aquí presente. Solo exijo que sea hermosa, que sea noble e inteligente. Aquella dama que tuviere por lo menos lo primero, la que os hizo que se anime, da un braguetazo certero. La dama a quien se le arrime, un rey soltero y entero. A ver qué dama se presta. Animaos, señoras mías, que una ocasión como esta no surge todos los días. Esperad, señor Marqués, me gusta esa bella dama. Preguntadle que quién es y si quiere tal vez compartir conmigo cama. Decidme quién soy, señora, y si me haríais el honor de venir conmigo ahora a casar con mi señor. Majestad, elección equivocada. Esta dama está casada. Pues eso no es un problema. Si por eso no ha venido, nos cargamos al marido y ya está, arregla el dilema. No partidos, pero seguro. Majestad, la he intentado convencer, pero me ha dicho que no es. Aunque está de muy buen ver, no le salen los cojones. Señor Marqués, por favor, cuidad el vocabulario. Van a pensar que sois vos más bien un poquito ordinario. ¿Alguna dama en la villa quiere tener el honor de casar con mi señor? No es ninguna pesadilla, no es tan guapo como yo, aunque tiene cierto morbo. Sin ser una maravilla, sí que está para echar un polvo. Decidme, vos sin complejo, que tenéis pinta de listo, ¿quién de las tres es de lejos la más bella que habéis visto? Pues ninguna de las tres. Verán, he pedido. Cuidado del olfato, que de la vista, hijo, que está muy jodido. De buscar novia enseguida. Y la han cargado a un marqués. Busque dama por doquier. Una dama que coincida, sea noble y bien parecida, y quiera casarse con él. Y dicen que encontró tres damas de alto copete, para ver con quién decide echar un cohete. Al aire y hacer saber que pronto habrá banquete. Así que desagitamos, esperando el reino entero. Aunque esperamos sin querer ser agoberos, intuyo que nos quedamos sin reina y sin heredero. Pero pronto lo sabremos. Vamos a ver lo que hace.